Sean todos bienvenidos a este espacio académico dedicado al análisis de los principios contables generalmente aceptados y de los principios deontológicos del contador. Somos el grupo 3, conformado por Amarilla Ganchoso, Josep Emanuel, Ayala Saltos y Lady Laita, Delgado, Inga, Melanie Joyce, Parra Guerrero, Mayerly Lisbeth, Silva Quiñones, Diego Ismael y quien les habla, García Quevedo, Luis Fernando. Estudiantes del tercer semestre de la carrera Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Bajo la guía de nuestro docente, el ingeniero Paredes Gavilanes o Alberto Jorge, presentamos este episodio con el propósito de fortalecer la comprensión técnica y ética que sustenta la información financiera. Agradecemos su atención y damos inicio a este contenido preparado con responsabilidad, seriedad y rigor profesional. Como ya hemos mencionado, nuestro enfoque se centra en dos aspectos fundamentales para la práctica contable: los principios contables generalmente aceptados y los principios deontológicos que guían la ética profesional del contador. Los principios deontológicos del contador son fundamentales para asegurar una información financiera confiable y transparente, mientras los PCGA establecen las normas técnicas para registrar y presentar las operaciones. Los principios éticos guían al profesional a actuar con integridad y responsabilidad. Juntos garantizan una contabilidad clara, veraz y sustentada en valores profesionales. Como primer tema tenemos principios contables generalmente aceptados, también conocidos como los PCGA. ¿Qué son los PCGA? Los PCGA establecen la base técnica que todo contador debe seguir para elaborar estados financieros correctos y uniformes. Es decir, los principios contables generalmente aceptados son un conjunto de normas, reglas y conceptos básicos que guían cómo se deben registrar, clasificar, medir y presentar las operaciones económicas de una empresa. Su objetivo es que la información financiera sea clara, comparable, confiable y útil para la toma de decisiones. A continuación tenemos los 15 PCGA, los cuales son equidad, partida doble, ente, bienes económicos, moneda común, empresa en marcha, costo y gasto, periodo, devengado, objetividad, realización, prudencia, uniformidad, materialidad y exposición. A continuación veremos una breve explicación de cada uno de ellos. En primer lugar, tenemos la equidad. El principio de equidad establece que la información contable debe presentarse de manera justa e imparcial, sin beneficiar a ninguna de las partes. Su objetivo es asegurar que los estados financieros reflejen la realidad económica de la empresa de forma balanceada, para que propietarios, acreedores, empleados y demás usuarios puedan confiar en la información presentada. Partida doble. El principio de partida doble indica que cada transacción afecta como mínimo dos cuentas, manteniendo siempre la igualdad. Debe haber. Esto permite llevar un registro ordenado y preciso, mostrando el origen y el destino de cada movimiento contable. Ente. El principio de ente indica que la empresa y el propietario son entidades separadas, por lo tanto, sus cuentas no deben mezclarse. Esto permite que la información financiera refleje únicamente las operaciones del negocio. Como siguiente principio tenemos bienes económicos. Dice que solo se registran hechos que pueden ser medidos en términos monetarios. Es decir, la información que se registra en la contabilidad en este principio son los hechos económicos capaces de ser cuantificados, los cuales son bienes materiales o inmateriales que pueden ser evaluados en términos monetarios. Moneda común. Este principio dice que todos los registros deben expresarse en una única moneda oficial. Es decir, este principio establece que para registrar los estados financieros se debe tener una moneda común, la cual es generalmente la moneda legal del país en que funciona el ente.
Empresa en marcha. Se presume que la empresa continuará sus operaciones en el futuro. Esto quiere decir que este principio presume que la empresa operará por un largo tiempo. Por esta razón, las cifras presentadas no están reflejadas en sus valores estimados de realización. Siguiendo con los principios contables generalmente aceptados, tenemos el costo y el gasto, que nos dice que los activos se registran por su costo histórico. Los gastos se reconocen cuando se consumen. Esto que nos puede llegar a concluir que este costo establece que los activos deben valuarse con el costo de adquisición o producción. Y este costo incluye el precio de adquisición más todos los esfuerzos necesarios para importarlo al activo y como transporte, seguros, entre otros. Tenemos el principio de periodo contable. Este establece que las actividades de la empresa deben dividirse en intervalos de tiempo, generalmente un año, para poder medir sus resultados. El propósito de este, como ya se dijo, es poder medir los resultados y le responde a la necesidad de obtener información periódica sobre los resultados operativos y la situación financiera de la entidad. Como característica de esto, tenemos que comprende generalmente un año o 12 meses, normalmente coincide con el año calendario y permite comparar estados financieros de periodos diferentes. El siguiente principio es el de vengado, el que dice que los ingresos y los gastos se reconocen cuando se generan, no cuando se cobran o cuando se pagan. Esto que no quiere decir que eh, debe distinguirse de la caja o percibido, mientras que se reconoce la transacción cuando ocurre económicamente. El percibido la reconoce solo cuando se recibe el efectivo. Esta diferencia es crítica para la imagen fiel de los estados financieros. Como ventaja, tenemos que proporciona una imagen fiel de la situación financiera del negocio y refleja resultados reales del ejercicio, independientemente de cobros y pagos. El principio de objetividad. Los cambios en los activos, pasivos y el patrimonio de la empresa deben medirse y registrarse objetivamente en los registros contables, siguiendo todos los principios tan pronto como sea posible. El objetivo del principio de objetividad es asegurar que la información contable sea confiable, verificable e imparcial, exigiendo que todas las transacciones se registren con base de evidencia comprobable como documentos, contratos o comprobantes. De esta manera, los estados financieros reflejan hechos reales, libres de interpretaciones subjetivas, permitiendo que cualquier auditor o tercera pueda confirmar la exactitud de los registros contables. Principio de realización. Es el principio contable que establece que los ingresos y ganancias solo debe reconocerse cuando se han realizado. Es decir, cuando la transacción se ha completado y existe un derecho a cierto de recibir el pago, generalmente el momento de que le entrega el bien o la prestación del servicio. El objetivo de este principio la de la realización es garantizar que los ingresos y ganancias se reconozcan únicamente cuando sean reales y estén efectivamente devengados, es decir, cuando la transacción se haya completado y exista un derecho cierto a recibir el pago. Principio de prudencia. Conocido también como principio de conservadurismo, este principio dice que no deben subestimar ni sobreestimar los hechos económicos que se van a contabilizar. Es decir, que cuando se contabiliza siempre es escoger el menor valor para el activo. Esto involucra que ante dos o más alternativas debe elegirse la más conservadora. El objetivo de este principio de prudencia es evitar que los estados financieros sobrevaloren activos o ingresos o subvaloren pasivos o gastos, garantizando así una imagen más realista y conservadora de la situación económica. Principio de uniformidad. La empresa debe usar los mismos criterios contables de manera consistente. Es decir, los procedimientos de registro que usa la contabilidad en un ejercicio contable deben ser iguales a los usados en el ejercicio anterior. En caso contrario, debe señalarse por medio de una nota aclaratoria. Principio de materialidad. Solo la información importante debe ser registrada y presentada. Esto implica que solo deben registrarse y presentarse en los estados financieros los hechos económicos y transacciones que tengan un impacto significativo o relevante en la toma de decisiones de los usuarios. Principio de exposición. La información financiera debe ser clara, completa y suficiente para comprender la situación de la empresa.
Esto quiere decir que debes poner periódicamente un informe con los resultados de las operaciones y los bienes que posee la empresa. Como segundo tema tenemos principios deontológicos del contador. ¿Qué son los principios deontológicos del contador? Son reglas éticas que aseguran que el contador actúe con integridad, objetividad, confidencialidad, independencia, competencia y responsabilidad al ejercer su profesión. En pocas palabras, los principios deontológicos del contador son las normas éticas que guían el comportamiento y la conducta profesional del contador público. Estos principios establecen cómo debe actuar el contador para garantizar honestidad, transparencia, responsabilidad y confianza en su trabajo. En la siguiente imagen se puede visualizar cuáles son los principios deontológicos que debe tener un contador, en los cuales incluye integridad, objetividad, confidencialidad, compe- competencia, independencia y responsabilidad. En la integridad nos podemos percatar que habla sobre cómo el contador debe actuar siempre con honestidad, veracidad y rectitud en todas sus actividades profesionales. La integridad significa que sus registros y decisiones reflejan fielmente la realidad sin manipular la información para favorecer intereses particulares. Este principio es la base de la confianza que la sociedad deposita en la profesión contable. Continúo con el principio con la deontología de la objetividad. El contador debe realizar su trabajo sin prejuicios, favoritismos ni influencias externas que afecten su juicio personal. La objetividad garantiza que la información financiera se fundamente en hechos comprobables y no en opiniones personales. Continúo con confidencialidad. El contador está obligado a proteger y no divulgar la información financiera y administrativa del cliente o empresa sin autorización, y la confidencialidad fortalece la ética profesional y la confianza entre el contador y las partes interesadas. Prosigo con independencia, lo cual establece que el contador debe mantener libertad de criterio, evitando situaciones que comprometan su imparcialidad o generen conflictos de interés. La independencia asegura que los informes financieros reflejen la realidad sin influencias externas que puedan distorsionar la información. Competencia. Para esto, el contador debe poseer los conocimientos, habilidades y actualización profesional necesarios para realizar su trabajo correctamente. La competencia garantiza que las decisiones contables se tomen con base en técnicas adecuadas y normas vigentes, evitando errores que puedan afectar la calidad de la información. Responsabilidad nos habla sobre cómo el contador debe cumplir con las normas legales, técnicas y éticas, asumiendo las consecuencias de su labor. La responsabilidad implica garantizar la calidad del trabajo realizado y responder por los efectos que sus informes puedan tener en la toma de decisiones empresariales. Conclusión. Los PCGA y los principios deontológicos del contador constituyen la base ética y técnica que garantiza la correcta práctica profesional. La interacción entre ambos marcos asegura que la información contable no solo cumpla con criterios técnicos, sino que también responda a estándares éticos que preserven la confianza de usuarios, inversionistas y la sociedad. En conjunto, los PCGA y la ética profesional fortalecen la credibilidad del sistema contable, promueven decisiones responsables y consolidan la imagen del contador como un profesional competente, íntegro y comprometido con la verdad económica. Esto ha sido nuestra exposición sobre los PCGA y los principios deontológicos del contador. Muchas gracias.